Capítulo 5. Tenía la firme intención de mantenerme despierto toda la noche, pero mi agotamiento nervioso y corporal decretó otra cosa muy distinta, y al poco, el sueño me envolvió en un bienvenido manto de olvido. El hecho de que mi compañero también durmiese aceleró la llegada del sueño. Al principio se agitó, inquieto, y se estuvo incorporando constantemente preguntándome si oía esto u oía aquello. Daba vueltas por su colchón de corcho y decía que la tienda se movía y que el río había crecido, cubriendo ya la punta de la isla. Pero cada vez que yo salía a mirar, volvía con la noticia de que todo iba bien. Y finalmente se fue tranquilizando y quedó inmóvil. Luego, por fin, su respiración se hizo regular y oí ronquidos inconfundibles. Primera y única vez en mi vida que los ronquidos han sido bien recibidos y han ejercido una influencia calmante. Recuerdo que este fue mi último pensamiento antes de quedar dormido. Me despertó una dificultad para respirar y encontré que tenía la manta encima de la cara, pero sobre mí ejercía su presión algo más que la manta. Y mi primer pensamiento fue que el sueco, dando vueltas dormido en su colchón, había caído sobre mí y me aplastaba. Le llamé y me incorporé, y en el mismo instante me di cuenta de que la tienda estaba rodeada. De nuevo era audible en el exterior aquella multitud de patitas menudas, cuyo sonido llenaba la noche de horror. Le volví a llamar, más fuerte que antes. No me respondió, y entonces eché de menos el ruido de sus ronquidos, y al mismo tiempo me di cuenta de que el faldón de la puerta estaba bajado. Esto era una falta imperdonable. Me arrastré hacia afuera, a la oscuridad, para volverlo a enganchar y asegurar, y entonces fue cuando me di cuenta con certeza de que el sueco no estaba allí. Se había ido. Me lancé al exterior, corriendo como loco, presa de espantosa agitación, y en el momento de salir me vi sumergido en una especie de torrente de vibraciones y zumbidos que me rodeó por completo y que procedía de todos los rincones del cielo a la vez. Era la misma vibración de siempre, pero ahora enloquecida. Era como un enjambre de inmensas abejas invisibles en el aire que me rodeaba. El sonido parecía volver más espesa la misma atmósfera, y sentí que mis pulmones trabajaban con dificultad. Pero mi amigo estaba en peligro, y yo no podía vacilar. Estaba a punto de romper el alba, y una tenue luz blanquecina se extendía ya sobre las nubes, procedente de una delgada franja de cielo claro en el horizonte. No hacía viento. Solo se veían arbustos y detrás de ellos el río y también las pálidas sendas de arena. En mi excitación, corrí frenético de aquí para allá por la isla, llamándole por su nombre, gritando a pleno pulmón todo lo que me venía a la cabeza, pero los sauces apagaban mi voz y el zumbido la ahogaba, de tal modo que mis gritos solo llegaban a pocos pasos a mi alrededor. Me sumergí entre los arbolillos, dando traspiés con sus raíces, arañándome la cara, mientras corría de aquí para allá por entre las ásperas ramas. Entonces, de forma inesperada, desemboqué en la punta de la isla y vi una oscura silueta recortada contra el agua y el cielo. Era el sueco, y ya tenía un pie en el río. Un momento más, y se habría zambullido. Me arrojé sobre él, arrollando mis brazos a su cintura y arrastrándole hacia la orilla con todas mis fuerzas. Se debatió contra mí, furioso, sin cesar de emitir un ruido igual que aquel zumbido maldito, y empleando en su irritación las frases más extrañas como ir dentro de ellos y tomar el camino del agua y el viento, y solo Dios sabe qué más cosas que después intenté en vano recordar,
pero que me pusieron enfermo de horror y asombro al escucharlas. Pero por fin conseguí llevarle hasta la relativa seguridad de la tienda y arrojarle, sin aliento y blasfemando, sobre el colchón, donde le mantuve hasta que el acceso hubo pasado. Creo que la brusquedad con que cesó la crisis y se tranquilizó el sueco, coincidiendo con el fin igualmente súbito de la vibración y los sonidos de patas menudas en el exterior, creo que todo esto fue casi lo más extraño de todo el asunto quizá, pues acababa de abrir los ojos y volver su rostro fatigado hacia mí, cuando la aurora lanzó sobre él una luz pálida a través de la puerta, y él dijo, igual que un niño asustado: «Mi vida, amigo, es mi vida lo que te debo. Pero ya ha terminado todo. Han encontrado una víctima a nuestro lugar». Entonces se dejó caer hacia atrás sobre las mantas y se durmió literalmente bajo mis ojos, como si nada hubiera ocurrido, y él nunca hubiese intentado ofrecer su propia vida, ahogándose como sacrificio. Y cuando el sol la despertó 3 horas después, horas de incesante vigilancia para mí, tuve tal certeza de que no recordaba absolutamente nada de lo que había intentado hacer, que consideré más discreto gozar de la paz del momento y no hacer preguntas peligrosas. Se despertó natural y saludable, como he dicho, cuando ya el sol estaba en lo alto de un cielo cálido y sin viento. Y enseguida se levantó y se puso a preparar el fuego para el desayuno. Le seguí ansiosamente cuando fue a lavarse, pero no intentó una nueva inmersión, limitándose a mojarse la cabeza y a hacer algunas observaciones sobre la extrema frialdad del agua. «Por fin está bajando el río», dijo, «y me alegro. También se ha parado la vibración», dije yo. Levantó su vista hacia mí y me miró tan tranquilo, con su expresión normal. Evidentemente recordaba todo menos su propio intento de suicidio. «Todo se ha parado», dijo, «porque...» Vaciló, pero yo ya me figuraba lo que iba a decir, por la observación que había hecho antes de dormirse, y estaba decidido a saberlo todo. «¿Porque han encontrado otra víctima?», dije, forzando una risita. «Exacto», contestó. «Exactamente. Estoy tan seguro de ello como si... Quiero decir que me siento ahora de nuevo a salvo», lo terminó. Se puso a mirar a su alrededor con curiosidad. El sol caía sobre las cálidas sendas de la arena. No hacía viento. Los sauces estaban inmóviles. Se puso en pie lentamente. «Ven», dijo, «creo que si la buscamos, la encontraremos». Salió corriendo y yo le seguí. Corrió a las orillas y una vez allí, hurgó con un palo por entre los golfos, oquedades y pequeños remansos sin que yo me alejase mucho de su lado. «¡Ah!», exclamó de pronto. «¡Ah!». El tono de su voz me trajo de nuevo, en cierto modo, un vívido recuerdo del horror de las últimas 24 horas, y corrí a juntarme con él. Estaba señalando con su palo un objeto grande y negro que descansaba mitad en el agua y mitad en la arena. Parecía haberse enredado en algunas retorcidas raíces de sauce, de modo que las aguas no habían podido arrastrarlo río abajo. Unas pocas horas antes, el lugar donde se hallaba debía haber estado cubierto por el agua. «Mira», dijo tranquilamente, «la víctima que hizo posible nuestra escapatoria». Y cuando miré por encima de su hombro, vi que su palo se apoyaba en el cuerpo de un hombre. Lo volvió. Era el cadáver de un campesino, y tenía la cara oculta en la arena. Era evidente que el hombre se había ahogado unas pocas horas antes, y su cuerpo debía haber sido arrastrado río abajo hasta nuestra isla, aproximadamente a la hora del amanecer, al mismo tiempo que cesaba el acceso de locura del sueco. «Debemos enterrarlo decentemente». «Supongo que sí», repliqué. Me estremecí levemente a mi pesar, pues había algo en el aspecto de aquel pobre ahogado que me ponía frío en el alma. El sueco me lanzó una aguda mirada, con una expresión indescifrable en el rostro, y empezó a bajar por la empinada ribera.
Lo seguí, aunque más pausado. Me di cuenta de que la corriente había arrancado gran parte de las ropas del cuerpo, de modo que el cuello y parte del tórax estaban desnudos. A mitad de la bajada hacia la orilla, mi compañero se detuvo de súbito y levantó la mano en gesto de advertencia. Pero o mi pie resbaló o llevaba ya demasiado impulso para poderme detener bruscamente. El caso es que choqué con él y le empujé hacia adelante, en una especie de pirueta para mantener el equilibrio. Ambos dimos en la dura arena y nuestros pies cayeron salpicando en el agua. Y antes de que pudiéramos evitarlo, habíamos tropezado con el cadáver. El sueco lanzó un grito agudo y yo salté como disparado hacia atrás. En el momento de tocar el cadáver, se alzó de su superficie un intenso zumbido vibrante, el sonido de muchos zumbidos, que pasó junto a nosotros con una vasta conmoción, como de cosas aladas en el aire, y desapareció en las alturas del cielo, haciéndose cada vez más tenue hasta apagarse finalmente en la distancia. Era como si hubiésemos interrumpido a algunas criaturas, vivas aunque invisibles, que estuviesen ocupadas en algo. Mi compañero se agarró a mí, y yo creo que me agarré a él, pero antes de que ninguno de los dos hubiera tenido tiempo de recobrarse de la inesperada impresión, vimos que la corriente estaba haciendo dar la vuelta al cadáver, de modo que éste quedó libre de su prisión entre las raíces del sauce. Un momento después, había girado por completo sobre sí mismo, y su rostro, muerto, apareció mirando hacia el cielo. Yacía al filo de la corriente principal. Un momento más, y sería arrastrado. El sueco se lanzó a salvarlo, gritando de nuevo algo que no entendí sobre un entierro decente, y luego, de golpe, se dejó caer de rodillas en la arena y se cubrió los ojos con las manos. Al instante yo estaba como él. Yo vi lo que él había visto. Pues en el momento preciso en que el cuerpo giraba hacia la corriente, la cara y lo que se veía del tórax se volvieron de lleno a nosotros y mostraron claramente cómo la piel y la carne habían sido carcomidas por multitud de pequeños hoyos, bellamente formados y exactamente iguales en forma y aspecto a los embudos de arena que habíamos encontrado en toda la isla. ¡Su marca!, oí mascullar a mi amigo entre dientes. ¡Su marca espantosa! Y cuando aparté mi vista del rostro lívido del sueco y la dirigí de nuevo hacia el río, la corriente ya había hecho su obra. El cuerpo había sido arrastrado al centro de las aguas y estaba ya fuera del alcance de nuestras manos y casi de nuestra vista, girando sobre sí mismo entre las olas como una nutria.